La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos encontramos para conversar con jóvenes que tienen sobre todo una visión y un deseo de seguir adelante, de formarse, capacitarse, porque tenemos que hacer algo lindo para los demás. Nuestro programa Jóvenes para los jóvenes, es decir, los mismos jóvenes que entusiasman a otros compañeros para que sigan en la lucha, se formen y ofrezcan lindas cosas a sus compañeros, a la familia y a la sociedad. Muy bien, así como San Juan Bosco decía, siempre Dios nos ha puesto para servir a los demás en este mundo. Así es que ellos también quieren ofrecer algo. En este domingo les presento aquí, vamos a comenzar con las damas. Aquí tengo a mi izquierda a una hermosa doncella que viene y ella nos va a hablar y nos va a decir cómo te llamas, tu familia y qué estás haciendo. Eso es lo que queremos compartir contigo. Bienvenida entonces a Jóvenes para los Jóvenes. Muchas gracias. ¿Qué tal, padre? Mi nombre es Brenda Cuenca. Actualmente tengo 19 años. El año pasado ingresé a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Asunción. Cuando empecé a trabajar yo me encontraba en el turno mañana, entonces tuve que dejar un tiempito, pero estoy con ansias. ¿Y en qué trabajabas, Brenda? ¿Qué hacías? Anteriormente yo trabajaba en un call center y hacía llamadas internacionales. Ya. Sí. Pero, ¿existe todavía eso? ¿Pero en qué sentido call center internacionales? Y era ¿de la empresa? No, ofrecía servicios para una compañía que sería como Claro, pero tiene otro nombre para Uruguay. Ya. Sí, yo hacía eso y... ¿Pero quiénes utilizaban ese servicio? Las personas uruguayas que residían en Uruguay. Era como vender acá lo que sería Tigo, Pues eso, Claro. me extrañó nomás que hoy todavía existan esos centros. O sea, si yo quiero llamar a Uruguay, me voy y pido ese servicio y llamo ahí. Este sería más, es como estar acá en Claro y Sí. ofrecer el servicio paraguayo, Sí. el servicio de Claro. Solamente que es como que yo estoy llamando desde Uruguay. Es Entiendo. como que soy una uruguaya más y estoy ofreciendo Ya. O sea, es como si fuese local, entonces, sí, ¿verdad? así mismo. Claro, para que no te cueste demasiado, ¿verdad? Sí. Bueno, tengo que aprender un poco de eso, che, cuando voy a llamar al... Bueno, pero después dejaste eso. Sí, dejé eso porque surgió la gran oportunidad de empezar a trabajar en la ANDE. Recibí esa noticia y yo me encontraba en el turno mañana en mi facultad. Sí. Estaba cursando la mitad de mi segundo semestre. Ya. Había ingresado ese mismo año. Y ¿Me dijiste de qué cosa era? De Derecho. De Derecho, sí. Y como me quedaba mal porque tenía que ir a trabajar en la mañana y realmente yo vivo lejos, vivo en la ciudad de San Antonio, me iba a costar un poco acostumbrarme y tener esa rutina. Entonces decidimos con mis padres, porque ellos son los que me apoyaron. ¿Cuántos siempre. son en tu casa? ¿Cuántos son? Somos 4. Mi mamá, mi papá, mi hermana pequeña, que no es más tan pequeña, tiene 14. Sí. Pero igual. Yo 19, vos sos la mayor entonces. Así mismo. Pero le mandaba a ella o ella manda por vos. Estaba así las dos. Están los dos peleando por el lugarcito. Sí. Bueno, pues interesante, de San Antonio. Desde San Antonio. Ya. Y ahora entonces, ¿estás dónde? ¿Estás trabajando? Ahora mismo estoy trabajando en la ANDE. En la ANDE. En la ANDE. ¿Y en qué área de la ANDE estás trabajando, Brenda? Bueno, yo soy aprendiz del área administrativa contable. Actualmente yo me encuentro trabajando en el departamento de egresos. Específicamente yo me encuentro en la sección administrativa. Ya. O sea, esto es al mismo tiempo para los jóvenes la posibilidad de estudio y trabajo. Sí, eso sería. Sí, realmente sí, porque nuestro horario es bastante bueno y tenemos la oportunidad de seguir una carrera aparte a lo que nos está ofreciendo la ANDE, ya que el programa en sí de la ANDE es programa de formación profesional dual, que nosotros trabajamos y estudiamos al mismo tiempo en la ANDE. Y aparte de eso es lo que yo estoy estudiando de Derecho. Ya. Pero ahora Derecho entonces quedó
un poco estancado, ¿verdad? Sí, porque en mi facultad el llamado a la convocatoria sería una vez al año. Ah, ya, Entonces, ya. en agosto me tengo que retomar mi segundo semestre. Ah, o sea que vos Voy a- pensás seguir todavía. Sí, yo pienso seguir derecho, solamente que Ya. porque no puedo empezar antes. Porque- Todavía, claro. Tener que esperar hasta que... Bueno, después vamos a seguir hablando. Muy interesante esto, Brenda, que me estás contando. Es entonces tu familia, San Antonio. Ay, no me dijiste qué club sos, Brenda. Y yo soy Cerri. Cerri. Ahora ustedes todos campeones, ¿verdad? Sí. Con H. Bueno. Bueno, y aquí tenemos a un joven. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido también a Jóvenes para los Jóvenes. ¿Qué tal, Decinos un poco así también la misma cosa, ¿verdad? Queremos saber tu nombre, vos de dónde venís. Vos vas a comenzar, los varones siempre comienzan lo de qué club son, ¿verdad? De Cerro. De Cerro también. Sí. Entonces, dos cerritas aquí al lado mío. De ahí por este la Guaraní, ¿eh? Se extinguieron. Bueno, ¿cómo es tu nombre y de dónde vos estás viniendo? Yo me llamo Fernando Gómez. Fernando soy Gómez. En la ciudad de Lambaré. Tengo 22 años y estoy estudiando una tecnicatura superior en electricidad industrial. Ya. ¿Dónde estás estudiando esa tecnicatura, Fernando? En el Instituto Juan Pablo II, Ya. ¿Eso dónde queda? en la ciudad de San Antonio. San Antonio mismo, Sí. ya. ¿Y quién lleva ese instituto? ¿Un instituto privado? ¿Un Sí. instituto nacional? Sí, es un instituto privado. Privado. Sí, Ya. estoy llevando el curso con mi hermano. Ya. Y decime, pues, ¿y cuánto tiempo esa tecnicatura uno tiene que estudiar para recibir el título? Y sería de un periodo de 2 años. 2 años. 2 años. Ya, la Sí. tecnicatura. Sí, la Después de terminar el tercero de la media, ¿verdad? Sí, sí. Tercer curso sería, para nosotros los que somos un poquitito más viejitos, era el sexto curso para nosotros. ¿eh? Sí. Vos terminaste ya tercero de la media, vos sos jovencito. Bueno, ¿y qué tal esa tecnicatura, Fernando? ¿Qué es? ¿En qué consiste tu estudio? Y la verdad que es muy apasionante esa tecnicatura, porque estudiamos más la rama de lo que vendría a ser la subestática, que vendría a ser el cuidado de seccionadores, de transformadores. Ah, ya. O sea, es bien específico. Sí, bien Pero complejo. siempre es en la cuestión de electricidad, ¿verdad? Electricidad, Electricidad, ya. Sí. Bueno, ahora lo que yo quiero saber después, y vamos a hablar, ¿verdad? Lo que vos me decías, Brenda, para trabajar, porque vos estás en el área de administrativa. Bueno, ¿y cómo se hace para acceder a este programa dual que ustedes accedieron ahí en Ande? Dual, ya me dijiste que es porque ustedes estudian, se forman, Sí. por una parte, y por otra parte también ya es un ingreso para un trabajo, ¿verdad? Donde ustedes pueden ya Sí. comenzar a tener un lindo trabajo. Sí, sería más o menos así. Y primeramente la ANDE convocó al concurso en donde a través de la plataforma de la web Paraguay Concursa anunció. Y ahí todas las personas que estábamos interesadas en el programa nos postulamos. Había una serie de requisitos que debíamos seguir. Ah, ya. Entre eso estaba la edad, de unos bachilleres en específicos. Por ejemplo, en mi caso, para el área administrativa, Claro, era bachiller contable o batán, o sea, había distintas Claro, bachilleres que estaban claro. pidiendo. O sea, siempre los requisitos que te ponen, entonces se concursa. Eso es lo importante, saber un poquitito también para que los otros jóvenes sepan así. Y vamos a seguir hablando un poco de esto. Nosotros vamos a volver enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Esta enfermedad tiene mucha fuerza y la soledad ya tocó mi puerta. Siento que estoy solo, que todos se han ido. Ya no puedo más con esta tormenta, pero estoy confiado porque tengo fe. Fe que me acompaña, con la que venceré.
La fe de María, la fe de Abraham, la que me levanta y me hace gritar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte, que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Pero estoy confiado porque tengo fe, fe que me acompaña, con la que venceré, la fe que me ayuda para conquistar, para mil barreras poder derribar y cantar que tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela la vida, tú eres más fuerte. Y es que tú eres más fuerte que cualquier problema, mucho más fuerte. En las tempestades y en mi soledad, tú eres más fuerte. Y es que tú me enseñaste a no tener miedo, a confiar en ti, Jesús. Tú me mostraste que todo lo puedo si te tengo a ti. Tú te entregaste en una cruz, moriste por mí. Y resucitaste, la tumba no pudo tu poder resistir, porque tú eres más fuerte que mi enfermedad, mucho más fuerte. Y aunque no hayan salidas, y aunque me duela esta vida, tú eres más fuerte. Dice la palabra de Dios en Isaías 41:10. Así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Definitivamente, tú eres más fuerte. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, estamos volviendo con más
Jóvenes para los jóvenes en familia. Y hoy estamos aquí compartiendo con estos dos jóvenes que vienen a decirnos un poco, a hablarnos de su experiencia, de su vida y sobre todo de lo que ellos están haciendo para hacer también un servicio tan lindo para su familia, para ellos mismos, para la sociedad. El formarnos, el educarnos siempre es tan importante. Bueno, entonces, Fernando, ¿podés explicarnos un poco esto del dual? ¿Cómo es la cuestión y cómo hiciste también para ingresar dentro y que seas acepto, ¿verdad? Dentro de este plan y de este programa de estudio y al mismo tiempo de trabajo en la ANDE. Sí, justamente como dijo la compañera, yo me enteré también por la página de Paraguay en concurso que había ciertas ¿Y cómo salió eso? ¿Cómo salió? ¿Cómo te enteraste? ¿Vos sos muy Sí. de internet? ¿O Sí. ¿Cómo fue? ¿O alguien te dijo por ahí? Y- ¿O más o menos tenías ya alguna idea de que podría salir alguno de estos proyectos? Y por internet me enteré justamente también. Ya. 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 Y ahí vi los requisitos que se necesitaba y vi que cumplía con todos los requisitos técnicos Ya. para poder acceder al concurso. Claro. Y cuando se presentan ahí, son muchos los que se presentan. ¿Después ustedes van ahí o solamente envían y después ya se les llama y se les acepta o tienen que rendir eso? Sí, se hizo examen de ingreso. Uno fue de matemática y otro de física. Ah, ya. Sí. Y también tuvimos que presentar todos nuestros papeles, todo el certificado de estudio, antecedentes judiciales y policiales. Todo. Ya. ¿Vos no tenías antecedentes? No. No. No, vos tenés que decir, sí, tengo antecedentes buenísimos. No. Está bien. No, vos decías antecedentes y ya la gente se queda toda así, ¿verdad? Sí. Y vos, Brenda, ¿cómo te enteraste de todo esto? Y yo me enteré a través de una tía de cariño que trabaja en la ANDE y me comentó, nos mandó en el grupo general Ya. de compañeros para que todos los que queríamos probar, Participar, probar. así mismo. Y mi mamá me comentó y a mí me gustó bastante la idea y también vi que cumplía con todos los requisitos y me animé a probar. Presenté, hice el formulario, después vi que la ANDE aceptó el formulario y después ya mandaron la O fecha sea, de examen. primero tiene que aceptar tu formulario. Sí, es una carpeta virtual, por así decirlo, Claro. en donde la ANDE verifica que vos cumplís con los requisitos. Sí. Lo que sería la edad, lo que te había indicado anteriormente, pide, por ejemplo, de un bachiller en específico. Por ejemplo, para ella en ese caso, por ejemplo, no sé, técnico en informática, Claro. bachiller en informática. Sí. En todo eso se encarga la ANDE de verificar. Claro. Luego de eso, cuando se te acepta, ya estás apto para rendir y ya te indican la fecha. Y ahí me empecé a preparar con mucho esfuerzo y rendí bien. Ya. Y eso, Fernando, cuando te fuiste ahí para rendir, Sí. ¿te sirvió Pio, todo lo que hiciste hasta el tercero de la media, tu matemática, tu física, eso? Sí, me sirvió todo. ¿Te sirvió? Sí. ¿O tuviste que ir otra vez ahí a estudiar con algún profesor de física, algún profesor de matemática? No, obviamente tuvimos que aplicarle un repaso, ¿verdad? Ya, Para los poner- repasos. Sí. Algunos dicen los repasos. Yo alguna vez hablo con los profesores que preparan para los ingresos a las universidades, sobre todo, Sí. ¿verdad? Tengo ahí algunos amigos que son profesores de años ya, ¿verdad? Por ejemplo, para medicina o lo que sea. Y me dice, y los que llegan aquí es como que llegan de preescolar, me dicen. Por eso nomás te preguntaba, ¿verdad? Sí. Si a vos te sirvió, ¿verdad? Todo lo que aprendiste ya hasta el tercero de la media, ¿eh? Sí, me sirvió. Pero vos ya estabas también en la universidad, ¿o no? No, Ya habías comenzado. no, ¿En no, qué momento vos estabas cuando vino esta posibilidad de hacer esta prueba? Y yo estaba trabajando. Trabajando sí. sin estudiar, sin nada. Sí. Trabajo, solamente trabajo. Trabajo. ¿En qué trabajabas vos? Trabajaba en una Fernando? empresa de imprenta. De imprenta. De publicidad y eso. O sea que Sí. totalmente diferente. Totalmente lo Ya. contrario ahora. O sea que fuiste a trabajar ahí porque necesitabas en ese momento trabajar. Sí, Pero exactamente. tu vocación era otra cosa, lo que vos querías. Sí, sí. ¿O siempre sentiste este deseo de trabajar con la cuestión de Sí. la electricidad, de todo esto? Sí, justamente mi papá lo me decía siempre que, tipo, siempre tenés que ser alguien en la vida y no depender de nadie. Tipo, lo que estudias tiene que ser algo bueno, tiene que ser Algo un que te técnico, gusta.
un técnico técnico. profesional. Claro. Y eso. ¿Y tu papá qué hace? ¿Tu papá es Mi técnico mamá, profesional sí. también? También. Ya. Él estudió en la vocacional electrónica. Ah, electrónica, Sí. la parte electrónica. Sí, ahora. Qué interesante. Y vos, Brenda, ¿qué estabas haciendo? Ya me dijiste ya que estabas estudiando, etcétera, etcétera, y después entraste. Bueno, y ahora, ¿qué tal la experiencia, Brenda, desde que entraste y desde que te encontraste ahí con la gente? ¿Se fueron todos juntos a rendir? Sí, nos designaron en la Facultad Politécnica un sábado, nos designaron aulas dependiendo de nuestra terminación de cédula y nadie sabía de qué era. Todos nos íbamos a rendir el mismo examen. En mi caso, yo rendí matemática y castellano. Para el área administrativa contable era diferente el examen. Matemática era igual para los dos, pero para los que, o sea, nosotros no rendíamos física. En tu grupo, por ejemplo, ¿cuántos estuvieron? ¿O un solo grupo lo hacen? ¿Cómo? O sea, vos te fuiste para la parte administrativa, ¿verdad? Sí, Ya. Y para administración era solo un grupo exclusivamente de ustedes entonces. no, estábamos todos. Ahí todito, todos también claro, para los sí, otros. así es. ¿Y cuántos eran más o menos? ¿Eran muchos? Y un montón, para mí que éramos aproximadamente 300. 300. Solamente es de mi área. Y aparte de los De otros, tu área. Sí, Ya. éramos bastantes. Y así. Ya. Éramos bastantes que todos nos esforzábamos por el mismo ¿Y objetivo. cuando vos entraste ahí y tenías que rendir, tenías ahí la hoja? Bueno, y de ver qué tal todo. Porque hay algunos que Y le rezan a Dios, el que es un Dios Padre, el Ave María, todo. ¿Cuánto Ave María rezaste? sí, yo recé primero, dije, me voy a tranquilizar, vi el examen. ¿Así? ¿No tomaste una pastillita antes de tranquilizarme? No, yo no sabía que iba a ser yo. Yo sabía, pero no estaba así en mi hoja que yo practiqué. Así, dije. así. Sí, pero me tranquilicé, recé un rato y empecé a hacer todo lo que yo sabía. Rezaste un rato, un rosario. Dice. No. ¿Cuánto tiempo les daban para cada uno de estos exámenes? Y teníamos una hora, si no recuerdo mal. Ya, una ya. hora. ¿Pero cuántos ejercicios le ponía? ¿Le ponía mucho? No, era, sí, 50 para, A la cuenta. para castellano y 50 para matemática. Así era. O sea que era muchísimo. Sí, eran muchos ejercicios. Mucho ejercicio. O sea que tenés que saber Sí. súper bien. Sí, realmente sí, pero yo creo que Diosito me ayudó mucho en ese momento. Yo, por ejemplo, ¿qué vos pensás? Si yo me animo y me voy rindo, también, por ejemplo, el año que viene, ¿ha de haber otra posibilidad o no? Y no, claro que sí, hay que Cada rezar año. primero y... Rezar primero. Sí. Pero yo rezo mucho. Sí. ¿Será que he de ingresar? Claro que sí. Claro que Bueno, sí. ¿y tu experiencia vos, Fernando? ¿Qué tal? Bien. Ahí te fuiste y te encontraste. Encontré una inmensa. Preguntas. Sí, Y muchísimo. muchísimos jóvenes, ¿verdad? Y yo miraba ahí y decía, bueno, ¿quién de nosotros va a continuar? ¿Verdad? Exactamente. ¿Y vos qué pensaste? Yo me acuerdo cuando me fui a rendir, eran como 5 hojas para el examen. 5 hojas, ya. Uno recién. Y no sabía ni con cuál empezar. Ya. Tenía muchísima hambre, por eso rápido rendí. Quería O, comer ya. o por hambre, entonces lo que rendiste rápido, ¿verdad? Por hambre. Para mí que es lo que me ayudó. Pero ¿desde qué momento, Fernando, qué hora comenzaban ustedes eso? ¿Temprano? Sí, ¿Qué hora, por temprano. ejemplo? ¿Las 7? Creo que las 9, ¿verdad? Sí. Las 9, creo. Las 9. Sí. Y les daba una hora. ¿Y quiénes estaban ahí controlando? ¿Los profesores? ¿Eran muchos? O... A mí, por ejemplo, me tocó alguien que era de la ANDE luego. Ah, ya. Sí, Ya. no sé si a los demás también le tocó así o cómo sería. Ya. Sí, Pero ustedes hicieron en diferentes aulas. sí, en diferentes aulas, en diferentes Ah. bloques que diferentes sí, rendimos en la una. Porque, en la UNA. Sí, O sea, la UNAPIO viene a ser allá la Universidad de San Lorenzo, ¿verdad? sí, En el campus. ahí. en el campo. Ah, mira un poco. Todo eso les correspondió a ustedes. Bueno, así entonces estamos hablando aquí con Fernando y con Brenda. Que ustedes ya ingresaron, ya están todos contentitos. Ahora ustedes ya sonríen todos ya, ¿verdad? Sí. Bueno, así es que nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes de en Familia. familia. Parecía un día más
dormías y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí estamos con estos dos jóvenes que vienen a hablarnos un poco de su experiencia y sobre todo del trabajo, del estudio, de la formación que reciben. Ellos están actualmente en la ANDE. Ustedes ya usan todo luego, veo ahí. Sí. Y vos también, Brenda, vos ahí escondés nomás con tu cabello, ¿verdad? Bueno, Brenda, decime un poco cómo ustedes están realizando y desarrollando todo este programa de formación por una parte y que es al mismo tiempo con el trabajo, ¿verdad? Con la práctica. Claro. En este caso, el programa de formación profesional dual de la ANDE consiste en que tenemos fases. Está la fase práctica y la fase teórica. Durante la fase práctica nosotros estamos trabajando y adquiriendo conocimientos en la ANDE, en nuestros puestos de trabajo. Y cuando tenemos que recibir lo que sería la parte teórica, estamos a cargo del SNPP. El SNPP es el encargado de administrar y de darnos nuestros conocimientos. A veces estos conocimientos adquirimos en la sede central, a veces en las aulas que están en la ANDE, dependiendo del acuerdo entre la ANDE y el SNPP. Pero sería básicamente eso.
Un 70% del tiempo estamos en la ANDE realizando nuestras actividades prácticas en nuestros respectivos departamentos y el otro por ciento sería en el SNPP. Y en el departamento, por ejemplo, cuando están ahí en la ANDE, lo que ustedes están desarrollando, ¿tienen también un profesor o ya es el jefe directamente que está allí? Sí, así mismo, es el jefe que está a cargo de nosotros. Ya. En este caso, la ANDE se divide entre departamentos y secciones. Y por lo general, cada aprendiz estamos en una sección y tenemos 2 jefes responsables directos, que sería nuestro jefe de sección y nuestro jefe de departamento. Y ellos son los que se encargan a nosotros de enseñarnos, de aprender los oficios que ellos realizan para que nosotros podamos aprender también. Y obviamente estamos a cargo de ellos y que hagamos correctamente. Ya. Y si ustedes, por ejemplo, no hacen correctamente, ¿qué pasa? O sea, ahí el jefe puede decir, bueno, lastimosamente usted no es para esto. Y de hecho que tenemos un cuadernillo, tenemos un informe que todos los días anotamos todas las cosas que hacemos. En Ya. donde los jefes cada semana y cada fin de mes hablamos en cuáles son nuestras falencias y en qué podemos, así cuáles son las cosas buenas también que tenemos. Claro, En claro, donde claro. cada mes, bueno, en esto te estás equivocando, esto te falta, esto estás haciendo muy bien. Es todo comunicación entre los jefes y entre nosotros. Claro. Realmente hasta ahora no creo que nadie ha llegado a ese punto, porque realmente es, o sea, en mi caso por lo menos, que hablamos entre nosotros. O sea que siempre hay como una correspondencia, ¿verdad? Así mismo. En cómo se hace, se pregunta, se mira, se ve. Así mismo. Ya. Y en tu caso, Fernando, también Sí. el mismo estilo, Sería lo mismo. porque vos estás más en la parte práctica seguramente, Sí, ¿verdad? más- O sea, más digo por la práctica en el sentido de que Sí. lo que te corresponde. Sí, estamos en la parte técnica nosotros. Sí. Sí. ¿Y eso qué, por ejemplo, hacen ahí en la parte técnica? Y nosotros en nuestro departamento nos encargamos más de los mantenimientos de los vehículos. Vehículos. Sí, de los vehículos grandes. La gente, por ejemplo, nos pregunta en qué trabajas o algo, y estoy en el departamento de mantenimiento de vehículos. Claro. Y se sorprenden de escuchar que Claro, la claro. ANDE tiene un taller de Claro, vehículos. Piensan ya. que solamente es una empresa de electricidad. Claro, por eso yo te iba a preguntarlo ya enseguida. Sí. ¿Por qué me cortas la luz? Te iba a decir. Sí. Y nos llegan ahí Y los vos compañeros tenés- de los restaurantes móvil. Está bien. Sí. Entonces la cuestión de... O sea, ¿ese qué? ¿Ese sería una sección o un departamento? Sería también un departamento. Un Sí, departamento. y se divide otra vez en secciones. Claro, porque tiene muchísimos vehículos seguramente, Sí, ¿verdad? tiene una flota inmensa. Claro. Sí. Y ahí, ¿qué clase de vehículos? Los vehículos principalmente que salen a las calles para cuidar los, no sé, Sí, hay transformadores, distintos tipos cambiar de- las luces, Sí. extender los cables, porque yo suelo ver eso. Enormes son algunos de esos camiones. Sí, hay distintos tipos de móviles según su función y según el departamento que está a cargo de ellos. Por ejemplo, un departamento tiene que tienen los móviles que tienen la grúa ahí atrás, Sí, que son para sí. los de línea viva. Ya. Y algunos departamentos que son más para trabajar en su estática, esos solamente utilizan vehículos ya Ya. de gran porte, digamos. En serio. Sí. Y claro, porque eso tienen que transportar maquinarias muy grandes, ¿verdad? Sí, ¿Eh? sí, Imagínate transportar un generador, por ejemplo, ¿verdad? sí, un transformador. Transformador. Sí. Más bien son transformadores, ¿cierto? Sí. Los que llevan ahí. O eso que llevan columnas, ¿eso con qué? Esos son con lo que tienen ahí atrás los guinches. Sí, tienen. Ya. Qué espectacular. Bueno, así entonces estamos hablando con estos jóvenes, ellos están haciendo una experiencia. ¿Cómo le llaman ustedes, Brenda, a esto? ¿Pasantía? No, somos aprendices. Aprendiz. Aprendiz. Así se dice. Así. Entonces, de acuerdo, así uno aprende, no aprende, se va adelante. Bueno, ¿y cuál es ahora la repercusión, Fernando, por ejemplo, de otros amigos tuyos que saben que vos ingresaste? ¿Qué te dicen? ¿Qué suerte tuviste? ¿O realmente qué capo estudiaste? ¿O ahora mismo cómo implica contigo también esta responsabilidad de haber ingresado? Y la verdad que me preguntan nomás, tipo, cómo ingresé o cómo me enteré del concurso. Ya. Y les explico como siempre que me fui, rendí y ingresé y quedé Ingresaste, claro. entre los 15. Che, y hay muchos, por ejemplo, ahí en tu barrio, tus amigos, así que les interesa el estudio, que quieren hacer estas cosas, que quieren formarse. Sí,
Tenés muchos amigos de eso. Tengo muchos amigos Ya, que les interesa todo eso. ya. Sí. ¿Y vos, Brenda, qué tal? ¿Cómo ve a los jóvenes en eso? Con respecto a la preparación, o con respecto a luchar, así como ustedes hicieron, para poder ingresar y sobre todo para poder formarse. Realmente también le veo muy entusiasmados. La mayoría que yo le comenté cómo entré y todo, me dice que también quieren probar alguna vez, que le avise si es que va a haber otra vez concurso. Realmente también quieren acceder a esta gran oportunidad que da la ANDE para los jóvenes realmente. Claro. Porque es una muy buena oportunidad. Pero cada ¿cuánto eso se hace? ¿Se hace siempre o de vez en cuando? Y eso sí, no te sabría decir. Sé que hubo una promoción antes que la nuestra. Ah, ya. Y la ANDE yo sé que está cada vez invirtiendo más en los jóvenes. Así que yo creo que estas oportunidades de formación van a seguir existiendo. Ya. Sí, porque eso es lindo, sobre todo si ya te va preparando, aprendiz o lo que sea, pero uno va luchando y ahí mismo te dan la formación, ¿verdad? Claro. Para el campo específico que ellos necesitan, ¿verdad? En este caso. ¿Qué quiere decir ANDE? Administración Nacional de Electricidad. de Electricidad. Bueno, listo. Me informo entonces, ¿verdad? Bueno, qué bien. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Señor, tú me sondeas y me conoces. Sabes de dónde vengo y a dónde voy. Me plasmaste en el seno de mi madre. Tú conoces todo mi interior. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo. Me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde huiré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿A dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene. Me rodeas por detrás y por delante. Tienes puesta tu mano sobre mí. Sabes si me siento, me levanto. Te das cuenta si camino desmayo.
me conoces mejor que yo y me amas con eterno amor. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿A dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. ¿Y a dónde iré lejos de ti? ¿Y a dónde iré lejos de tu presencia? Si fuera a habitar en los confines del mar, tu mano me alcanza y me sostiene igual. Me sostiene. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí nos encontramos hoy con Brenda y Fernando. Ellos son aprendices, así se llama, ¿verdad? Sí. Aprendices en la ANDE, ingresaron ahí de un grupo bastante numeroso, que es interesante. Y le hemos preguntado cómo también hicieron todo esto, y así que otros jóvenes apenas se abran estas oportunidades. Es lindo el saber, enterarnos y lo mejor todavía, prepararnos y tener también siempre un buen oficio para ofrecer lo mejor a nuestra sociedad, a nuestra familia, a los demás. Bueno, Brenda y Fernando, nosotros estamos concluyendo ahora ya nuestro programa y siempre queremos escuchar, sobre todo de nuestros invitados, de los que vienen, como un mensaje así de aliento, de entusiasmo también para otros jóvenes. Nuestro programa se llama Jóvenes para los Jóvenes en Familia, por eso, porque son ustedes mismos los mismos jóvenes que yo sé que llegan muy bien al corazón de sus compañeros, de otros jóvenes, escuchando, mirando, porque me dicen muchísimo de los jóvenes que suelen mirar y escuchar también las lindas orientaciones y consejos que ustedes le dan, ¿verdad?, a sus compañeros. Bueno, así que Fernando, ¿qué vos le querés dejar así como mensaje? También puede ser porque es en familia, a los papás sí. También, no hay ningún problema, a la sociedad entera. Sí, yo le animo a todos los jóvenes, la verdad, que sigan sus sueños, que se animen a concursar, que no tengan miedo de que si ingresan o si fallan, tipo, no pierden nada. O sea, hasta se puede probar otra vez, ¿verdad? Sí. Eso sí. Es importante. Sí, sí. Y vos mismo me estás diciendo que tu papá mismo lo te decía, ¿verdad? Sí. Vale, amigo, hay que formarse, hay que prepararse para la vida. Qué lindo. Bueno, gracias, Fernando. Y vos, Brenda, ¿qué le querés decir a los jóvenes, a tus compañeras? Pero una vez mira a las chicas en Andes, ¿qué quiere decir? ¿Verdad? Pero después hay muchas áreas, departamentos y servicios. Claro, en este caso yo, lo mismo que el compañero, yo le insto a todos los jóvenes que venzan ese miedo, que no tengan miedo a rendir, porque si es que uno normalmente tiene miedo del examen, de lo que va a hacer, pero si es que no pasa el examen o algo, uno adquiere la experiencia, y la experiencia nadie te puede quitar. También algo que te ayuda bastante en mi caso es hacer un bachiller técnico, que realmente todos nosotros gracias a eso pudimos ingresar a la ANDE. Y esos serían mis consejos realmente, que venzan ese miedo, porque si es que igual no lograste a la primera, ya tenés experiencia para la segunda vez. Claro,
para las otras. Y así va, por Así delante, mismo. hasta que podamos llegar a algo. Así ¿verdad? mismo. Qué bien, cha. Así mismo. Qué bien. Y bueno, y así entonces, queridos amigos, nosotros estamos concluyendo nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Como siempre, al finalizar, nosotros hacemos la lectura de la palabra de Dios que nos invita también a reflexionar y entender que todo lo que nosotros hacemos en este segmento tan corto de nuestra vida, siempre tenemos que estar al servicio de nuestra comunidad, al servicio de las personas, de la familia, de los hijos, de los hermanos, de los amigos, de la sociedad, en fin, todo. Quisiera tomar del libro de los Proverbios lo que nos dice justamente así: quien persiste en la justicia alcanza la vida, el que va detrás del mal alcanza su propia muerte. Abominables son para Yahvé los perversos de corazón, y los de conducta sincera les son agradables. El deseo de los justos es solamente el bien, la esperanza de los malvados es la arrogancia. Hay quienes comparten y se les da más y más. Hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. La persona generosa se enriquecerá. Quien sacie a otros también será saciado. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldecirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo reparte. Y así continúa esta serie de proverbios que son muy, muy interesantes. Del bueno y del malo, digamos, o sea, del que no está cumpliendo la voluntad de Dios, porque cumplir la voluntad de Dios es simplemente hacer el bien a la comunidad, hacer el bien a los demás. Y nosotros mismos así nos vamos realizando. Bueno, queridos jóvenes, Brenda y Fernando, les agradezco sinceramente el que hayamos compartido aquí y esta linda experiencia del estudio de ustedes, de ir formándose, ir aprendiendo tantas cosas lindas y al mismo tiempo con esos proyectos que tienen todavía para su vida. Ustedes son jóvenes, 19 años, ¿verdad? 19. Bueno, entonces te espera todavía ahí el curso de Derecho ahora, ¿eh? Claro. Que vas a retomar. Claro. Y vos, Fernando, 22 años, ¿verdad? 22. Y ahí entonces ya estás en la universidad, estás haciendo esa tecnicatura. Sí. Así es que adelante y a dar un buen servicio a la comunidad, a su familia y a todas las personas que les necesitan. Y concluimos, queridos amigos, nos despedimos de ustedes y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.